Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Vamos todo el mundo a salir del closet. Coming now, baby. Peronista, todas unidas triunfaremos y con el bien daremos un grito de corazón. Eva Perón, a la compañera Evita. Queremos reivindicar patria justa y soberana, feminista y popular. Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos con pasión, no dejaremos de luchar. Las muchachas peronistas gritamos ni una menos, por las que nunca volvieron. Ponemos el corazón. Eva Perón, peronismo feminista. Nuestra bandera será para que reine en el pueblo. Aborto en cualquier lugar. Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos con pasión, no dejaremos de luchar. Las muchachas peronistas sabemos lo que queremos y lucharemos sin miedo para ganar la elección. Eva Perón, por esa gran Argentina que nunca nos traicionó. Peronismo con Cristina, machirulos octavos. Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos con pasión, no dejaremos de luchar. Muy buenos días a todos los oyentes del Club de la Pluma. Les saluda Lux Marina y esta semana vamos a hablar de dos eventos que pueden estar relacionados o no, según la persona que lo esté determinando, y que son el cumplimiento de los 100 años del nacimiento de Eva Perón y, por otra parte, la presentación del libro Sinceramente de la senadora Cristina Fernández de Kirchner en la Feria del Libro. El centenario de Evita no contó con una celebración oficial por parte del Gobierno Nacional, pero sí hubo actividades en diferentes puntos del país, como por ejemplo el Museo Evita en la Ciudad de Buenos Aires, el Teatro San Martín en San Miguel de Tucumán, el Teatro El Círculo en la ciudad de Rosario, el Centro Cultural Córdoba en la ciudad de Córdoba, y una de las celebraciones más importantes fue la que organizó el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Los Toldos, en donde nació Evita, en donde se realizó un homenaje al monumento Evita que se encuentra en el centro de la ciudad. También se realizaron actividades artísticas y se inauguró el museo en la casa en la que Evita vivió. De este último acto se habló mucho porque se especuló con que la gobernadora María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires iba a asistir. Finalmente esto no sucedió y a lo mejor tenga que ver con los reclamos que ha estado haciendo el sindicato SUTEBA respecto del hogar escuela de Los Toldos, y a donde asisten no solamente niños y niñas de Los Toldos, sino también de localidades aledañas como 9 de Julio y la localidad de Junín. Debido a que no se está suministrando agua al hogar escuela, este no está pudiendo funcionar. Los docentes denuncian que la matrícula cayó en un 70% y que aunque muchos niños y niñas han sido transferidos a otras escuelas, la mayoría han quedado en situación de calle porque justamente asistían al hogar escuela porque sus familias no tenían medios para sostenerlo. Además, por supuesto, no podemos obviar el homenaje que se realizó en el Obelisco, en la ciudad de Buenos Aires, por un grupo de mujeres feministas y peronistas que marcharon con la consigna Evita el macrismo y realizaron la marcha de las 100 Evitas, donde Evita volvió a la vida en diferentes épocas de su vida y se dirigieron desde el Obelisco al Ministerio de Desarrollo Social cantando la canción que escuchamos al principio de la columna.
Para terminar esta primera sección de esta semana, quiero leer un texto. Quienes me conocen saben que una de mis pertenencias más preciadas es una edición de 1951 de tapa dura de La razón de mi vida, firmado por Eva Perón. Y quiero leer un texto, uno de los últimos capítulos, La mujer que no fue elogiada. Por eso tal vez escritores y poetas han hablado mucho de las mujeres bellas y elegantes, y han cantado a la mujer viendo solamente esa clase de mujeres cuya femineidad es discutible. A esa mujer, entre comillas, han visto solamente. Por eso, escritores y poetas no han dicho la auténtica verdad acerca de la mujer. La mujer no es eso, no es vacía, ligera, superficial y vanidosa. No es lo que ellos han escrito, egoísta, fatal y romántica. No, no es como ellos la pintaron, charlatana y envidiosa. Ellos la vieron así porque no supieron ver nunca a la mujer auténtica, que por ser precisamente auténtica se refugia silenciosa en los hogares del pueblo, donde la humanidad se hace eterna. Esa mujer no ha sido aclamada por los intelectuales, no tiene historia, no ofrece recepciones, no juega al bridge, no fuma, no va al hipódromo. Es la heroína que nadie conoce, ni siquiera su marido, ni siquiera sus hijos. De ella no se dirá nunca nada elegante, nada ingenioso. A lo sumo después de muerta sus hijos dirán, ahora nos damos cuenta de lo que ella era para nosotros. Y ese lamento tardío será su único elogio. Por eso he querido decir todas estas cosas. Así yo le rindo mi homenaje, el mejor homenaje de mi corazón, a la mujer auténtica que vive en el pueblo y que va creando todos los días un poco de pueblo. Ella es la que constituye el gran objetivo de mis afanes. Yo sé que ella, solamente ella, tiene en sus manos el porvenir del pueblo. No será tanto en las escuelas, sino en los hogares, donde se ha de formar la nueva humanidad que quiere el justicialismo de Perón. Por eso me preocupa que la mujer auténtica del pueblo se capacite en todo sentido, porque la escuela es como esos talleres que pintan cuadros en serie, pero el hogar es un taller de artista, donde cada cuadro es un poco de su alma y de su vida. Allí se forman los hombres y mujeres excepcionales. La nueva edad justicialista que nosotros iniciamos necesita muchos hombres y mujeres así, y por más esfuerzos que hagamos, no los podremos ofrecer a la humanidad si no lo crean para nosotros las mujeres del auténtico pueblo, enamoradas de la causa de Perón, pero fervorosamente instruidas y capacitadas. Por eso mismo yo creo que vale más capacitar, instruir y educar a una mujer que a un hombre. Ha llegado el momento de dar más jerarquía al milagro por el cual todos los días de las mujeres, en cierto modo, creamos el destino del mundo. Y con más razón ahora que los hombres han perdido la fe. Nosotras nunca perdemos la fe. Y bien sabemos que, cuando todo se pierde, todo puede salvarse, si se conserva un poco, aunque sea un poco, de fe. El segundo acontecimiento del que vamos a hablar hoy es la presentación del libro Sinceramente de Cristina en la Feria del Libro, en la sala Jorge Luis Borges, en donde unas 1000 personas la acompañaron y otras cerca de 20.000 estuvieron en las calles viendo por pantalla gigante la presentación de la expresidenta y actual senadora. Cristina hizo una exposición desacostumbradamente breve para quienes estamos acostumbrados e incluso deseamos esos largos discursos que solía brindarnos, pero también la ocasión ameritaba otro tipo de longitud del discurso. En esta ocasión no voy a compartir una partecita del discurso, les recomiendo que vayan a verlo porque quiero leer una parte de su libro y como se toma su espacio para desarrollar el tema del que voy a hablar, prefiero poner mi tiempo en eso y a lo mejor si no en el futuro podemos hablar de cuál fue el discurso de Cristina. Lo que voy a leer ahora es un fragmento del capítulo titulado Los Heraldos Negros, el dolor y la fuerza, 2011 a 2015, y se trata de la ruptura entre Cristina y Moyano. Con Néstor siempre tuvimos una buena relación con el movimiento obrero. Hay una imagen en mi cabeza que nunca voy a poder borrar. Isabel Martínez de Perón, sentada en medio de López Rega y Celestino Rodrigo en 1975, y su enfrentamiento con los gremios por las paritarias, en pleno Rodrigazo. Como ahora, la puja era porque querían ponerle un techo a las paritarias en medio de un tarifazo y una devaluación brutales. Siempre recuerdo esa reunión tan tensa en Olivos, cuando Adalberto Wimmer, dirigente del sindicato Luz y Fuerza, le dijo a Isabel: «Señora, el movimiento obrero no va a aceptar esa paritaria».
La situación del país era muy crítica por la presencia de la AAA y de la guerrilla. Perón había muerto el 1 de julio del año anterior, era un escenario muy complejo. El 27 de junio de 1975, en una inmensa movilización, los trabajadores echaron a Rodrigo y a López Rega de Plaza de Mayo. Ambos renunciaron a los pocos días. Sí, ya sé, esto lo conté también en el capítulo 3, pero creo que no está de más para entender la significación del alineamiento de trabajadores y gobiernos populares. A Moyano lo conocí cuando era diputada y Néstor gobernador. En aquel entonces él era muy cercano a Alicia Castro, que en esa época era secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y a Juan Manuel Bocha Palacios del gremio de colectiveros, con quien Moyano había fundado en 1994 el Movimiento de Trabajadores Argentinos para enfrentar al viejo modelo sindical y en oposición a las políticas neoliberales del gobierno de Menem. Cuando escucho a veces a Moyano hablar de Néstor, siento que allí reside parte del problema que tuvimos. El machismo, que es un signo distintivo en vastos sectores del sindicalismo argentino, porque en realidad es a mí a quien conoció mucho antes, y fui yo la que no le dio quórum a la primera reforma laboral, la de Herman González en 1998. Como habíamos hecho una muy buena elección tanto en 1995 como en 1997, 4 de los 5 diputados de Santa Cruz eran nuestros: Sergio Acevedo, Liti Mondelo, Rita Drisaldi y yo. También estaba con nosotros el diputado entrerriano Juan Domingo Zacarías. Los 5 estuvimos un mes y medio sin darle quórum a la reforma laboral que pretendía implementar Herman González. Fueron varios en esos días los que intentaron convencernos de que diéramos quórum para el tratamiento de la ley. Desde el Rodolfo Daer, que era el secretario general de la CGT, acompañado por Saúl Ubaldini, hasta los llamados de Eduardo Duhalde a mí y de su esposa Chiche a Sergio Acevedo. Fue una pelea de muchas semanas. Finalmente, el 3 de septiembre de 1998, después de un mes y medio de resistencia, el diputado del PJ y presidente de la Unión Industrial Argentina, Claudio Sebastini, llegó a último momento para dar quórum, y pasadas las 12 de la noche se aprobó el proyecto de ley. Cuando 2 años después, en abril del 2000, el gobierno de la Alianza, integrada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, logró que se aprobara la Ley de Reforma Laboral, conocida como la Ley Banelco, quedó claro que la oposición de sus dirigentes a la reforma laboral durante la presidencia de Menem no era ni por idea ni por convicciones. Esa ley era peor que la del gobierno anterior y además habría sido aprobada por el pago de sobornos a senadores del bloque justicialista por parte del ahora oficialismo. Un escándalo. El ministro de Trabajo del FREPASO, el mendocino Alberto Flamarique, fue señalado como quien habría repartido el dinero para lograr la sanción de la ley. Recuerdo una famosa carta anónima que llegó en medio de una reunión de labor parlamentaria que fue leída por el entonces vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Estaba sentada en mi banca de diputados cuando alguien me alcanzó una copia. Cerca mío se encontraba el presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista, Humberto Gringo Rollero, Mario Das Neves y Graciela Camaño, quienes habían apoyado fuertemente el proyecto de reforma laboral del gobierno de la Alianza. Cuando leí el anónimo, mi primera reacción fue decir: esto es cierto. Había estado en ese bloque desde el año 1995 hasta el 10 de diciembre del 97. Antes me habían echado y decidí armar un bloque con Felipe Ludeña, que era el otro senador por mi provincia, con lo cual hablaba con conocimiento de causa. Sabía cómo funcionaba y me pareció que la descripción de los personajes y las cosas que decía la carta eran muy convincentes. Terminé de leerla y le dije a Rollero: esto es cierto, no tengas ninguna duda, y se la di para que la leyera. Después le dije: de lo que los salvamos a ustedes cuando acá en Diputados nos opusimos a la reforma laboral de la Rúa. Me miraron y no respondieron nada. Claro, tenía razón. En el año 2000, todos los dirigentes y diputados que se habían opuesto en 1998 a la reforma laboral de Menem cuando eran oposición, ahora que eran gobierno, la apoyaban. Y el dualdismo, que la había apoyado en 1998, ahora que era oposición, combatía a de la Rúa. Creo que es una de las claves de las frustraciones argentinas, votar no de acuerdo a lo que se piensa, sino a lo que te conviene política o electoralmente. Una auténtica tragedia. Moyano lo sabía de mi militancia en contra de la precarización y de la flexibilización laboral, y sabía también que mi postura no obedecía a un posicionamiento oportunista por ser opositora o por ser la mujer de Néstor, que en ese momento era gobernador en la provincia de Santa Cruz y ni siquiera soñábamos con la presidencia.
El destino es increíble y Néstor se terminó colando por las endijas de la historia. Hoy, mirando y recordando esas cuestiones, me resulta aún más injusto lo que pasó después. Creo que muchas actitudes revelan la presencia de la misoginia en amplios sectores de nuestra sociedad. No se bancan a una mujer que les pueda discutir de igual a igual a los hombres. Tal vez como mujer se puede discutir y no tener razón, pero si además de discutir se la ganás, les resulta absolutamente intolerable. Lo que le reconozco a Hugo Moyano, aún después de todos los enfrentamientos que tuvimos, es que él nunca traicionó a los trabajadores de su gremio, algo que sí han hecho otros dirigentes. Considero que Moyano, después de Saúl Ubaldini, fue el último gran secretario general que tuvo la CGT. Cuando fijaba la paritaria, esa era la paritaria para todos y todas. Cualquier modelo político y económico necesita tener un secretario general de la CGT que sea eso, el representante de los trabajadores en la mesa de discusión, con los patrones y con el Estado, en la composición tripartita. No estoy descubriendo la pólvora ni proponiendo nada esotérico, sino un modelo político de conducción tripartita, como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo, donde está el Estado, los trabajadores y los empresarios. Cuando Moyano, para enfrentarme, hablaba bien de Néstor y mal de mí, no se trataba de una cuestión de identificación ideológica. Estoy convencida de que la cuestión de género pesaba y mucho. Si se tratara de una cuestión ideológica y de antecedentes en la defensa de los trabajadores, mi conducta siempre demostró en cada lugar que ocupé y en cada momento histórico que me tocó actuar que siempre estuve del mismo lado. Por eso, cuando recuerdo los 5 paros generales que hicieron durante mi último mandato, no puedo dejar de pensar que también hubo un fuerte componente de género. Digámoslo con todas las letras, la CGT es una confederación en la que no hay mujeres que conduzcan. ¿Es posible que en gremios textiles, alimentación, aeronavegantes, judiciales, universitarios o en ATE mismo no haya una mujer? Menciono estos ejemplos porque son actividades donde la presencia de mano de obra femenina es muy fuerte. ¿Cómo puede ser que no haya mujeres? Si no se produce un impulso feminista también dentro del movimiento obrero, este estará condenado a quedar entumecido. No puede ser que exista una CGT toda de hombres, con palcos en donde solo se ponen 2 o 3 mujeres para adornar y siguen decidiendo todo ellos. La verdad es que el movimiento obrero tiene que reflejar en su estructura dirigencial la presencia de las mujeres en la sociedad y en la política durante estos últimos años. Pienso en la época de Mari Sánchez, una de las fundadoras de SUTEBA, en la década del 70, y la primera mujer en integrar la mesa de conducción de la CGT. Es como que hemos retrocedido, es como que las mujeres han retrocedido en los gremios. Está Sonia Leso, secretaria general de CETERA, pero son casos muy excepcionales. En la CTA son hombres y en la CGT son hombres. Hay hombres por todas partes. Con estas palabras termina mi columna de esta semana, el homenaje a estas 2 grandísimas mujeres que nos ha dado nuestra historia, que sin duda han impulsado hacia adelante a toda la sociedad y que son el combustible con el cual sin ninguna duda seguiremos avanzando. Muchísimas gracias por escuchar, un gran saludo y un abrazo lleno de amor a Norbert y a Gaby, a todas las personas que escuchan, y nos vemos la semana que viene. Las muchachas peronistas sabemos lo que queremos y lucharemos sin miedo para ganar la elección. Eva Perón, Eva, por esa gran Argentina que nunca nos traicionó. Peronismo con Cristina, machirulos, sos cagón. No dejaremos de luchar, no dejaremos de luchar. Estás escuchando El Club de la Pluma.